Hola, hola, muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Es un privilegio realmente para nosotros, para mí personalmente, pero sé que cada uno de los que estamos aquí hoy presentes y en nombre de las sociedades bíblicas que representamos, que somos de Norteamérica, de Centroamérica y Suramérica, más de 12 sociedades bíblicas unidas para que podamos llevar la palabra de Dios a, ahí sí que a todo lugar, a toda nación. Eso nos alegra bastante y por eso le queremos dar la bienvenida a cada uno de los que se está conectando, porque sabemos de que hoy va a ser una tarde, una noche de bendición y yo siempre lo digo de esa forma, una tarde y una noche, porque Dios nos permite poder estar por medio de la virtualidad conectados de diferentes países. Así que para mí, que estoy en Guatemala, todavía son las 6 de la tarde, así que buenas tardes para los que nos ven de Guatemala, México también, pero los que nos ven también de Sudamérica, quizás ya buenas noches. Así que bienvenidos a este webinar nuevamente. Como siempre, ustedes ya saben, nuestro propósito como sociedad bíblica es expandir la palabra de Dios y lo hacemos a través de proyectos misioneros, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas de cada uno de los países. Y incluso en el formato, ¿verdad? También en lengua de señas los estamos traduciendo, así que les pedimos su oración para que Dios siga llevando y haciendo la obra. Antes de iniciar con todo, queremos orar, ¿verdad? Para dar inicio a esta tarde. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por un día más, un viernes, esta semana que está ya finalizando, Señor, y que estamos iniciando un mes más. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones porque sabemos de que hoy vamos a seguir aprendiendo más y más. Gracias por tu bendición, por cada uno de los que estamos aquí y también por la exposición de hoy. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, yo quiero dar unas instrucciones, pero antes de dar unas instrucciones, quiero leerles un versículo bíblico, el versículo del día, y se lo quiero leer primeramente en mi versión favorita, así que lo voy a leer, lo van a poder ver ahorita en pantalla, y el versículo es Josué 6:18. Gracias ahí por el apoyo. Dice así. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora, eso es en nuestra Biblia favorita, que es la Reina Valera 60, pero como sabemos que Dios y el lenguaje también sigue avanzando, quiero leerles esta misma porción en Reina Valera contemporánea. Y dice así, y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. Mire, ahí encontramos la primera diferenciación. La palabra condenación con anatema está más entendible. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición. Nuevamente aquí anatema se traduce como maldición para que el campamento de Israel no sea destruido ni perturbado. Y entonces vemos cómo la diferente versión sigue manteniendo la sustancia, pero nos da un mejor entendimiento. Así que gracias a Dios por los esfuerzos de las sociedades bíblicas también que nos permiten tener esa riqueza de poder tener esa comparación entre entre estas dos versiones. Así que gracias por compartirnos ahí el versículo del día. Antes de darle el tiempo, solo quiero recordarles dos cosas. La primera, que puedan escribir en el chat su nombre y de qué lugar nos están sintonizando. Recuerden que al final vamos a tener un recurso bíblico para ustedes, así que escriban su nombre para que entren al sorteo. Luego, quiero recordarles que vamos a tener un espacio de preguntas y uno de nuestros amigos está aquí con el nombre de Preguntas Rolando. Así que si usted tiene una pregunta, puede usted, mira ahí, él nos está levantando ahí la mano.
usted puede hacer la pregunta directamente al chat para que él pueda juntar y pueda hacer al final las preguntas. Em, Toma un minuto más, solamente recordarles que a los que estamos en Guatemala y México, hoy, bueno, desde ayer iniciamos un mes muy alegre para todos nosotros, que es el mes de la Biblia. Así que nos gozamos que este es un mes de mucha bendición y de mucha celebración, que es el mes de la Biblia. Bueno, ahora sí, quiero dar tiempo para que podamos escuchar a la profesora Juliana Alejandra Triano, que nos va a hablar hoy sobre beber del propio pozo para dar vida desde la experiencia de Abraham. Así que va a ser un tema muy interesante. Pues pongamos mucha atención porque la profesora pues se ha preparado tanto para el tema, pero también tiene una gran experiencia. También es profesora de ciencias bíblicas de un minuto. Candidata en doctora de teología en la Universidad Bolivariana y actualmente es directora del programa de ciencias bíblicas de un minuto. Así que el tiempo es para usted, profesora. Esperamos de que todos pongamos mucha atención y preguntemos mucho. Profesor Josué, muchísimas gracias. Un saludo a toda Latinoamérica y bueno, a todos y todas que desde otras latitudes se conectan a esta hora. Muy buenas noches ya desde Colombia. Una alegría para mí compartir esta jornada bíblica con ustedes. Como bien lo ha dicho Josué, vamos a compartir un tema muy interesante, muy bello y que digamos que resulta muy especial también en mi experiencia académica. Este texto que vamos a meditar hoy de Abraham y como tal la experiencia de Abraham, porque yo considero como siento que es el sentir no solamente de las sociedades bíblicas, sino de todos nosotros como cristianos. La palabra de Dios transforma vidas, transforma corazones, se convierte tanto en brújula como en impulso para apalancar, para fortalecer nuestros proyectos de vida. Así que yo estoy completamente convencida de que el texto bíblico ilumina nuestra existencia, ilumina nuestro proyecto de vida. Y hoy justamente vamos a tocar ese punto en la historia de Abraham. Vamos a ver cómo esto de beber del propio pozo implica acoger nuestra existencia desde la integralidad de lo que es, para proyectarla en la grandiosidad o desde la gran fuerza o el tamaño del sueño de Dios mismo. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla para que me sigan en mi comentario desde las diapositivas pues que les he preparado. Entonces, ya hemos hablado de nuestro tema, beber del propio pozo para generar vida, la experiencia de Abraham, el gran patriarca no solamente de la tradición judeocristiana, sino que también los musulmanes tienen una referencia muy interesante, muy bonita hacia Abraham, porque también lo asumen como tronco de su pueblo. Así que Abraham se convierte en una experiencia paradigmática no solamente para nosotros de la tradición judeocristiana, sino también para otras comunidades de fe o comunidades, digámoslo así, de creencia religiosa en ese contexto, pues, del Medio Oriente antiguo. Comencemos entonces con lo siguiente, algo muy práctico, algo que, digamos, puede parecernos obvio, pero a veces por ser tan habitual, tan natural, pasa desapercibido, y es que nadie, ninguno de nosotros se mueve hacia adelante sin calcular primero si tenemos todo para dar el paso. Ninguno de ustedes se matricula en la universidad o sella un negocio o inicia algún proyecto especial sin antes calcular si se es capaz o no, si se tienen los suficientes elementos para llevar adelante ese proyecto. Pues esa misma idea es la que está detrás del beber del propio pozo, porque vamos a ver cómo ante una propuesta que le llega a Abraham en su vida cotidiana, él tiene que comenzar a hacer un cálculo de en esos pasos que va a comenzar a dar, si tiene todo o hay que comenzar a hacer ajustes. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, sería algo tremendamente descabellado que un atleta pretendiera prepararse apenas un mes para las justas olímpicas. Muchas veces
los deportistas están entrenando día y noche, 24/7 casi, durante 4 años para que todo se defina en una competencia de 10 minutos o de 20 segundos, dependiendo del deporte. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ante cualquier proyecto que llegue a nuestra vida, siempre se debe hacer un ejercicio previo de mirar con qué cuento, qué tengo, en qué cosas soy fuerte, oye, y qué cosas debo comenzar a fortalecer para ser capaz de abrazar ese reto, ese proyecto que tengo enfrente. Entonces, beber del propio pozo, beber de nosotros mismos, implica entonces conocernos, degustarnos y ser muy conscientes de las dulzuras y las amarguras que nos están habitando en un momento particular de nuestra vida. Pero no basta con simplemente decir, ok, tengo tantas cosas por perdonar, o quizás debo retomar la relación con plano de tal o con la persona tal, sino que se necesita tomar postura al respecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proceder? Porque de esa manera es que nosotros podemos llevar hacia adelante esos sueños, esos anhelos, esas mociones del espíritu que el Señor nos regala para direccionar nuestra vida hacia aquello que nos hace plenamente felices. Entonces, no basta solamente con hacer una especie de checklist de cómo estamos, sino de dar respuesta frente a ello. ¿Qué voy a hacer con eso que encuentro? ¿Qué voy a hacer con ese sentimiento que detecto? ¿Cómo voy a seguir procesando aquella vieja herida que me dejó, no sé, una relación amorosa fallida, una relación laboral que quizás no funciona muy bien, el hecho de que quizás tenía mucha ilusión con hacer X o Y estudio y no se pudo? ¿Cómo voy a procesar, cómo voy a avanzar con esas cosas que están allí? ¿Qué sueños están alando hoy mi vida? Pero qué pesos también no me dejan avanzar como quisiera. Entonces, en el ejercicio de degustarnos y de beber el agua de nuestro propio pozo, pues ciertamente sabemos cómo estamos para iniciar algo que el Señor y pues la vida nos pongan delante. Y por eso vamos a estudiar hoy a Abraham. Vamos a estudiar una parte muy pequeña, pero ustedes van a ver la profundidad, la hondura que implica esto que vamos a estudiar de Abraham hoy. ¿Y por qué es importante Abraham? Porque Abraham es el paradigma de todo hombre, de toda mujer, en un momento determinado de su existencia, capta que algo pasa, capta que algo cambia, capta un llamado a ir más allá de, capta un llamado a dar un paso definitivo para llevar su vida de bien en mejor, para llevarla a un ritmo, digámoslo así, en donde la relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con el entorno y la relación con Dios comienzan ¿qué? A elevarse, a crecer de forma exponencial. Y es clave que tengamos en cuenta el texto bíblico a partir del capítulo 11, sus versículos finales, que ya lo vamos a ver, nos va a comenzar a hablar de este personaje, de Abraham, y lo hace así, Abraham. Ya todos, digamos que estamos súper juiciosos, súper pilosos, digámoslo así, en esos ejercicios de estudio bíblico, entonces sabemos que hay un momento determinado en el que Dios cambia el nombre de Abraham para Abraham, ¿cierto? Y si queremos ser un poco más fieles a quizás la pronunciación posible del nombre, diríamos Abraham, ¿no? Pero quiero usar aquí el nombre Abraham, ese primer nombre con el cual el texto nos da a conocer a este personaje, porque lo presenta no como un judío, sino como un hombre que está casado, que es hijo de un padre como cualquiera de nosotros, y que remonta su existencia ¿a quién? Al mismo Adán. Por tanto, Abraham es presentado en el texto como un ser humano, como tú, como yo, y es presentado como un ser humano que no es por su afiliación religiosa, sino por ser humano, es convocado, llamado por Dios. Y es importante que en primera instancia, para beber de nuestro pozo, lo tengamos en cuenta.
Dios nos ama, Dios nos abraza por el simple gran hecho de ser nosotros sus criaturas, sus hijos, independientemente de la posterior afiliación religiosa que hoy tengamos, pero Dios nos ama ante todo y por sobre todo porque somos humanos. Así que esos proyectos, esos planes que Dios genera en cada una de nuestras vidas, necesariamente reclaman que en ese beber de nuestro propio pozo, bebamos con cariño, con gusto de lo humanos que somos, de la humanidad que nos compone, que nos circunda. Y por eso la historia de Abraham también puede ser tu historia, porque es una historia de seres humanos comunes y corrientes que viven su vida, a quienes Dios busca, a quienes Dios desea que se deje encontrar para entablar ¿qué? Un diálogo, una conversación. Y lo hermoso es que Dios nos busca no solamente en un único momento de la vida, sino que lo hace en varios momentos y por el tiempo no alcanzamos a hacer todo ese recorrido de los múltiples diálogos que va a tener Abraham con el Señor, porque son diálogos que van cambiando en las etapas de madurez de este hombre Abraham, y también que van a ser encuentros que van a estar también muy marcados por la presencia de Sarai, que luego será Sara, su esposa. Entonces, queridos hermanos, por eso el camino de Abraham es también nuestro camino, es nuestro llamado. Hoy podemos hacer un ejercicio de salir y emprender una nueva ruta, un nuevo camino en el asumir nuestro proyecto de vida y lanzarlo hacia donde Dios lo quiere. Aquí hago un postdata en la parte inferior en donde indico que Adán no es solamente hijo de Adán, también es hijo de Eva. ¿En qué sentido lo digo? ¿No? Sabemos que Adam es una palabra hebrea que traduce humanidad, ser humano, ¿cierto? Y el ser humano tiene dos rostros, varón y mujer. Y también el texto bíblico, allí en los primeros capítulos del Génesis, nos habla de la humanidad también en femenino y nos presenta también a Eva y nos la muestra como la madre de los vivientes. Eso traduce Eva. Y lo bello es que el nombre Eva, cuando tú lo miras en hebreo, comparte raíz con el nombre de Dios. Ambos nombres, tanto el nombre de Dios, Yahvé, como el nombre de Eva, Java, vienen del el verbo ser, existir. Entonces, Abraham es no solamente expresión del linaje humano, sino también de un linaje humano que es viviente y un linaje humano que dentro de sí porta el aliento vital de Dios. Así que hasta el momento hemos dicho, nadie emprende un proyecto sin antes conocerse y saber si está en capacidad o no de salir adelante con ese proyecto. Para ello es importante beber de su propio pozo, conocerse, saber cómo está, ¿verdad? Y vamos a ver un ejercicio de beber del propio pozo de lo que nos presenta la Sagrada Escritura con Abraham. Estamos viendo que Abraham es un ser humano como tú, como yo, que por ello lo que fue posible en Abraham también será posible en nosotros. El texto nos muestra una experiencia que es posible en la humanidad. Y Dios busca a seres humanos, Dios busca a la humanidad para entablar conversación, para forjar amistad, para forjar alianza. En ese orden de ideas, vamos a irnos todos a Génesis 12 en el verso 1. Quizás en nuestras comunidades, cuando nos reunimos al culto o nos reunimos a la oración en común, en algún momento hemos meditado este texto y decimos, ah, sí, 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 cuando Dios va a Abraham, ya me lo sé. Pero vamos a darnos cuenta que en ese ya me lo sé, hay una serie de elementos que nos van a dar claves importantísimas respecto a cómo bebernos, a cómo degustarnos para saber cómo responder a aquello que Dios nos llama. Dice el texto en Génesis 12:1. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra
que te mostraré. Miremos el texto asumiendo que no sabemos todavía toda la historia de Abraham. Vamos a hacer ese ejercicio. Y a la luz de ello nos preguntaríamos en este verso, un momentito, ¿de dónde sale y para dónde va? Porque el texto nos dice que deja tu tierra, pero no nos dice dónde queda esa tierra. Y le dice, y ve a la tierra que te mostraré. O sea, el texto nos está mostrando en este verso que hay dos tierras. Pareciera que hay dos tierras. Una conocida y otra por conocer. ¿Cuál es la tierra conocida? La de los padres, ¿cierto? La casa de tu padre. Pero hay una desconocida, la que yo te voy a mostrar, la que te mostré. Y entonces uno quedaría, a ver, un momento, entonces, ¿dónde queda esa tierra donde tiene que salir? ¿De dónde son los parientes? ¿Dónde es la casa del papá? ¿Y dónde quedará esa tierra que le va a mostrar? Pero más aún, uno se pudiera preguntar, ¿y por qué tiene que salir? ¿Para qué salir? ¿Por qué no quedarse ahí? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de responder un poco estas preguntas. ¿De dónde sale y para dónde va? Vamos a ver si el texto nos ayuda. Y vamos a ir a Génesis 11, 27, 32. Vamos a devolvernos un poquito. Y entonces ustedes allá en sus casas, muy juiciositos, ya tienen su texto. Y entonces yo voy leyendo, ustedes me acompañan. Génesis 11, 27, 32. Dice, estos son los descendientes de Terah, que fue el padre de Abraham, perdón, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes de su padre Terah. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Entonces, Harán, padre de Lot, vivía en Ur, y allá nació, allá murió. Verso 29. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milcá, que era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terah salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nueva Sarai, y a su nuera, perdón, Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí. Terah murió en Harán a la edad de 205 años. ¡Wow! Tenemos nueva información. Entonces aquí cuando nos dice el texto en 12:1, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré, pudiéramos pensar a la luz de Génesis 11, 27, 32, que entonces Abraham salió con quién, con su papá y con el resto de familia de Ur, ya vamos a ubicar a Ur en el mapa, ¿cierto? Hacia la tierra de Canaán. Por tanto, según la dinámica narrativa de los capítulos 11 y 12, quien primero inició la caminata desde Ur hacia Canaán no fue Abraham, sino que fue su padre, Terah. Pareciera que en la mente de Terah estaba ya ese proyecto. Vamos a ir de aquí hasta allá. Pero se instalan en Harán y se quedan allí. El texto en Génesis 12 introduce como de un sopetazo, decimos aquí en Colombia, como de repente, ¿cierto? No nos cuenta nada el 12 de lo que pasó en el 11, no nos va a contar qué hacían en Harán, si trabajaban en ganadería o en pastoreo, o si eran mercaderes. El texto pasa de, se quedaron en Harán, punto, y arranca de una vez con la historia de Abraham. Pareciera que hay una intención importante en mostrar que Abraham va a llevar como al culmen o que va a llevar al final un viaje que comenzó tiempo atrás, que comenzó su papá. Pero atención, en lo que acabo de decir hay algo interesante. ¿Quién tomó la decisión de ir o quién era el líder que estaba encabezando la caravana? Terah. Terah dijo, nos vamos maletas y nos vamos. Ahora en Génesis 12, la instrucción es otra. La instrucción es para quién? Para Abraham. Abraham ahora debe tomar la decisión de seguirse poniendo en camino.
Ya no porque mi papi me dice, sino porque ahora pareciera que hay una cuestión más profunda, más especial, que lo está direccionando a continuar el camino. Pero de nuevo me devuelvo, me regreso a Génesis 12:1. El texto no es preciso en volver a repetir, vámonos para Canaán, sino que le dice, deja esto y ve a esto otro que te voy a mostrar. Así que ya de entrada vamos intuyendo que este proceso, que si bien va a terminar en un ir hasta Canaán finalmente, pero pareciera que evocara un proceso interior más profundo que sí o sí tiene que hacer Abraham para poder encaminarse. El problema no es tanto desplazarse, sino hacer esto que está pidiendo, dejar parientes, casa de tu padre, para poder ir a la tierra que será mostrada, que será revelada poco a poco, procesualmente. Entonces, miren eso tan interesante. Abraham tiene que comenzar a beber de su propio pozo y uno de los primeros sorbos que tendrá que dar es el de la autonomía, el de aprender a tomar decisiones, porque ya no está el patriarca mayor, es decir, Terah, que diga, nos vamos para allí, nos vamos para allá. Ahora es a él a quien le toca asumir, tomar las decisiones, asumir, digamos, el liderazgo del clan en ese momento. Y entonces Abraham tendrá que preguntarse si está listo o no para asumir ese desafío. Pero antes de entrar a ese punto, yo quisiera que no perdiéramos de vista algunos elementos de tipo histórico y arqueológico que es bueno tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, y digamos que nuestra mente es así, ¿no? Nuestra mente recrea las historias para generar un mayor aprendizaje, una mayor recordación, pero cuando nos apoyamos de elementos de tipo histórico y arqueológico, nuestro ejercicio mental de imaginación se enriquece, porque digamos que tomamos información del contexto al cual nos remite el texto y uno pudiera decir, entonces, qué estaba pasando o cómo era ese mundo en el cual estaba este Abraham que nos narra el texto y que es invitado a continuar una peregrinación que inició su papá. Ahora, por, por motivo propio, por impulso propio, por liderazgo propio. Entonces, el recurso a la historia de la arqueología nos ayuda a, en primera instancia, ver que esta escena que vamos a estudiar o que ya estamos estudiando de Abraham no es una crónica histórica minuto a minuto. Esto pasó así, tal cual, sino que en realidad el texto, y no solamente la historia de Abraham, sino como tal, las narraciones bíblicas, son una puesta por escrito de un proceso hermoso, hermosísimo, de reflexión primero, segundo de transmisión oral y escrita de algo particular que aconteció, de un hecho concreto en la vida de una comunidad, en la vida de una mujer, en la vida de un hombre, en la vida de un niño. Un hecho particular. Cuando sucedió, oiga, dejó pensando que cuando sucedió, la gente dijo, oiga, tan curioso esto. Y comenzaron a hacer reflexión sobre eso que pasó tan cotidiano, comienzan a detectar algo trascendente. Algo que evidentemente es lo de siempre, pero hay algo que lo hace ver diferente. Así que veamos que la historia de Abraham que nos presenta el texto bíblico puede estar reflejando la historia de muchos clanes, de muchas comunidades que por allá en el siglo XVIII antes de Cristo, imagínense, siglo XVIII antes de Cristo, hacían esas migraciones, eran muy habituales, desde la zona de Mesopotamia, ya vamos a ver el mapa, hasta Canaán, como también de Canaán a Egipto o de Egipto hasta Mesopotamia. O sea, en esa época las migraciones eran habituales. ¿Por qué? Porque la búsqueda de alimento, de estabilidad, era, como hoy, pues también vital en aquella época. Así que el texto, a través de la construcción de la historia, Abraham puede estar reflejando el caminar de algunos grupos muy particulares. En algún momento de la vida decidieron salir de un lugar para ir a otro, a buscar un futuro mejor, a buscar una experiencia de vida mejor. Y en esa búsqueda
comienzan a detectar que pasaron cosas especiales, o el hecho de salir de un lugar al otro y poder hacer vida en ese nuevo lugar representa algo especial, en donde comprenden que hubo intervención divina, que hubo apoyo divino, que hubo acompañamiento divino, sin cosas, digámoslo así, extrafalarias. Es un sentimiento tan hermoso, pero también tan profundo, tan bello, como cuando ustedes hacen un viaje, ustedes o yo, hacemos un viaje, decimos, gracias a Dios llegué con bien. Yo tenía un poquito de miedito porque era lejos o porque era avión. Llegué bien. Y alguien pudiera decir, ay, pero si eres exagerada, es montarse en un avión, llegar al otro lado, eso es normal. Sí, pero yo desde mi experiencia lo leo distinto, porque siento que el llegar con bienestar a otro lugar es una experiencia relacional con lo divino particular. Entonces, veamos también que este texto refleja la experiencia de quizás varios grupos que hicieron ese tránsito y captaron en el llegar con bienestar y poder hacer vida en otro lugar una intervención divina. Entonces Abraham puede bien representar alguno de estos clanes que más adelante conformarán el pueblo de Israel. Hicieron este ejercicio de moverse, de ir de un lugar a otro. ¿Mm? Y muy probablemente es el siglo XVIII antes de Cristo se da este y otros muchos desplazamientos. Abraham no es el único, o el clan de Abraham no será el único que va a salir desde Ur o de Harán hacia Canaán. Hubo muchos. Pero oye, la historia particular de este hombre y de este grupo quedará en la memoria de quienes lo vivieron y de quienes en el nuevo lugar nacieron de ese grupo exitoso que logró vivir después de tremendo viaje y van a seguir acunando en su memoria la historia. Es como cuando nosotros tenemos experiencias de familias que migraron de Italia o que eran familias judías y que les tocó huir de la cuestión nazi a América. Y entonces el comienzo fue muy duro. Entonces los hijos que nacen en la nueva tierra conservan la memoria de sus padres, que es llegada a los nietos, y los nietos a sus hijos a su vez la van contando, de tal suerte que se va creando una memoria honorable de aquel ancestro que dio un paso gigante en la vida de ir de un lugar a otro, y gracias a eso estamos hoy acá. Y a eso se le da una lectura trascendente, una lectura de la acción de Dios en ello. Y eso permite que quede impregnado en la memoria, primero oral y luego escrita. Entonces, de esta manera también vamos a ver cómo lo que vamos a seguir estudiando nos conecta con muchos más que ayer, hoy y quizás mañana van a enfrentar procesos de ir de un lugar a otro. Muchas veces no físicamente, sino quizás a nivel también de actitud, de cambio de pensamiento. Es ver que así como Abraham lo hizo y le fue bien, así como a nosotros también lo hemos hecho y nos ha ido bien, pues todo aquel que desee emprender un cambio, una transformación, un ir de un lugar a otro, también le irá bien porque cuenta con el qué, con la compañía de Dios. Muy probablemente esta fotografía corresponde a ruinas de lo que sería la ciudad de Ur del siglo XVIII antes de Cristo, que probablemente fue la que conoció a Abraham. Hubo otra anterior, pero esa fue destruida por una guerra que hubo y pues, posteriormente fue reconstruida y quizás esta fue la que conoció más bien este personaje bíblico, Abraham. Y ese tipo de estructuras, lo que vemos al fondo, pareciera ser un sigurat, una estructura que en aquellas culturas pues generaba una remembranza de los templos más bien, ¿no? No era una remembranza, era efectivamente los templos, ¿no? En donde se adoraban pues a sus dioses, e ir a estos templos era ir a conectarse a sus dioses, a los dioses que habían en cada lugar. De hecho, en el episodio en el que Jacob tiene un sueño y dice que ve una escalera que va de la tierra al cielo, muy probablemente lo que realmente está allí representándose no es una escalera como helicoide, más cercana a nuestro contexto occidental, sino que es este tipo de estructuras que eran muy propias de este entorno del Medio Oriente antiguo, concretamente la región de Mesopotamia, que es el lugar de origen de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
Abraham entonces parte de un contexto en el que estos eran los tipos de estructuras, ¿cierto? Pero donde también había ya una experiencia religiosa, donde se daba el culto a ciertas divinidades y donde también ya había escritura. Y atención, donde en esa experiencia religiosa el concepto, la experiencia, la idea de Dios también ya existía. Claro, en otros términos, en otros lenguajes, pero ya existía y les pido el favor que se fijen, voy a ver si puedo sacar aquí mi puntero con PowerPoint, que se fijen aquí en este signo, en este símbolo. Esto que para nosotros parece un asterisco es el símbolo estrella. En la escritura sumeria es el signo para hablar de la divinidad, para hablar de Dios, para hablar de la divinidad. Por tanto, Abraham crece en un entorno donde hablar de lo divino era también algo habitual y muchas ideas de lo divino que acompaña al ser humano, de lo divino que está cerca también del ser humano, de lo divino que tiene un interés, un proyecto con el ser humano, ya estaba. Pero más adelante, en lo que el pueblo de Israel futuro va a comenzar a generar como experiencia, pues va a generar unos matices especiales bastante diferentes en esa concepción de lo divino, en la concepción de Dios, respecto a lo que ven en las culturas circundantes. Pero lo que quiero que notemos es que Abraham sale de un contexto donde pensar en Dios o pensar en la divinidad no era algo raro o era algo extraño, no. Abraham también estaba en un contexto altamente religioso, evidentemente a su manera o a la manera de la cultura, ¿cierto? Y por eso es importante que, como lo vamos a ver más adelante, tengamos en cuenta ese aspecto cultural porque todos somos llamados desde la cotidianidad de nuestra vida y desde la cultura en la cual hemos sido también formados e inmersos, ¿no? Si nos vamos a la geografía, este es el recorrido que hará muy probablemente el clan de Abraham. Eh, digamos, la arqueología, la historia nos presenta dos rutas. La que está en rojo continuo es una de las rutas, que es pasar por salir de Ur, pasar por Babilonia y seguir por el borde del Éufrates, ¿sí? Y seguir aquí hasta Arán, que es como la primera estación, la primera parada. O una ruta alternativa es irte por el otro río, por el Tigris, perdón, por este otro margen de otro río, porque el Tigris está aquí, mírenlo, aquí está el Tigris, ¿no? Irse por acá, ¿cierto? Y llegar también a Harán. De aquí de Harán, entonces llegan por el norte entran a Canaán y luego aquí llegarán incluso hasta la parte sur, Beersheba, y pues como sabemos la historia, Abraham llegará a un punto en que también estará en Egipto y de aquí saldrá nuevamente para establecerse finalmente en Canaán. De nuevo, la geografía aquí es importante porque salir de Ur hasta Canaán implica un cambio no solamente geográfico, no solamente cultural, sino también a nivel de las dinámicas de clima y dinámicas de ciclos de cosechas que van a influenciar mucho la forma en que se entiende la acción de Dios en la vida cotidiana, pero también van a influenciar mucho la forma en que se organizan las comunidades para el trabajo. Algunas zonas serán más agrícolas, otras serán mucho más pastoriles. Entonces, el ir de un lugar a otro, wow, cambia ciertamente la vida. Y uno pudiera decir, ¿y por qué Abraham no sigue en línea recta? Llega más rápido, ¿cierto? Pues fijémonos que son rutas que están en torno a corrientes de agua. Y eran rutas que antiguamente ya estaban demarcadas como rutas de comercio. De hecho, había una ruta desde Egipto, atravesaba Canaán, atravesaba Mesopotamia, toda la zona del actual Irán, llegaba hasta la China. Esto estaba desde tiempos antiguos. Entonces, digamos que todo este clan de Abraham asume rutas cotidianas, asume dinámicas cotidianas, pero en eso cotidiano que va asumiendo
va captando algo especial, va captando una irrupción de Dios de una manera interesante. Y eso es lo que va quedando en la memoria y más adelante servirá de insumo para lo que va a quedar finalmente escrito. Entonces, en ese beber del pozo, beber del propio pozo, vamos a ver cómo estos elementos culturales y geográficos van a entrar en juego, no solamente para Abraham, sino también para cada uno de nosotros hoy. Pensemos las dinámicas de migración de las personas que van desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Son dinámicas muy similares, en donde hay que hacer un cambio cultural, en donde hay que hacer toda una serie de transformaciones también incluso a nivel mental, pero donde lo religioso es un elemento profundamente aglutinante, estructurante, que lleva a que esa experiencia se viva de una manera distinta, diferente. Y entonces, ya viendo que Abraham es un ser humano como cualquiera de nosotros, que detrás de Abraham, en el relato, pueden estar las experiencias o la experiencia de uno o varios clanes que vivieron este ejercicio de salir de un lugar a otro, que fruto de su experiencia y sus reflexiones va a surgir después el relato. Vamos a ver de qué manera, con qué actitudes que Abraham en el texto ha de asumir este camino y cómo es que Abraham va a asumir eh, este tránsito ya por sí mismo. Voy a volver a leer el texto y me voy a quedar en esta expresión. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Esto que vemos en pantalla es la expresión hebrea que en español pudiéramos traducir por deja, deja tú. Los que saben hebreo, yo vi que estaban promocionando curso de hebreo y todo el asunto, ¿no? Entonces los que están estudiando hebreo ya pueden decir, ay, y aquí ya puedo leer. Aquí, ¿qué dice? Dice, lek, leka, lek, leka. Este es la forma, o esta más bien, es la forma imperativa del verbo halak, el verbo caminar. Y si es imperativo, es lo que, ya ve, que es lo que el Señor le está diciendo a Abraham. Camina, camina, es una orden, camina, camina. Y esta otra parte, que diríamos, uy, es como lo mismo, profe. No, este es una preposición con un sufijo, tiene una particularidad muy especial, y es que este leca traduciría hacia ti, a ti, por ti. Si quisiéramos hacer una traducción literal, la orden a Abraham es, camina a ti, camina hacia ti. Y uno dice, pero espérate un momentico. No se supone que la cuestión es que yo vaya a un lugar. El texto nos muestra, sí, pero entra en ti mismo primero. Para salir hay que entrar primero en nosotros. Porque si no te conoces, si no bebes de tu propio pozo, no vas a poder salir a lo que tienes que hacer. Por eso, lo primero, ante todo proyecto que llegue a nosotros, lo que hay que hacer es lecleca, caminar hacia adentro de nosotros. La peregrinación primera, antes de esta, es la peregrinación hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Lecleca, camina hacia ti. Y entonces vamos a ver esas particularidades del caminar hacia nosotros mismos. El texto plantea un viaje hacia lo más profundo de sí mismo para ahí sí poder emprender un viaje hacia afuera y consolidar el proyecto de vida. Recordemos narrativamente el punto en el que está Abraham. Su papá ya se murió. El papá fue el que les dijo, nos vamos de Ur hasta Canaán, pero hicieron parada técnica en Harán y ahí se quedaron. Pero el objetivo era ir a dónde? A Canaán. Y Abraham está recibiendo en este momento una orden, sal. Entonces Abraham tiene que hacer un ejercicio que pareciera, no lo podemos afirmar, pero pareciera que Abraham
no continuó con la convicción de caminar, entonces tocó empujarlo, porque ya nos quedamos en Harán. Y entonces hay que dar esa orden, hay que salir, pero Abraham necesita aprender a tomar decisiones por él mismo. Y vamos a mirar los estratos de la decisión. El texto es súper interesante, súper interesante, porque le dice, sal de tu tierra, de los tuyos, de la casa de tu padre. Nosotros hemos acostumbrado a decir estos tres elementos así de una, tan, pero realmente son capas de la existencia, son capas de la existencia en la que vamos de lo más general a lo más profundo y lo más íntimo. Entonces, ¿qué implica que Abraham salga de su tierra? Sal de tu tierra. Tengo que beber de mi propio pozo y de un vasito con agua también. Sal de tu tierra. La tierra es quizás lo más general en esta capita. Todos nosotros tenemos nuestra tierra, los nuestros y la casa de nuestro padre. Todos tenemos ese ejercicio, esta composición cultural. Y sería muy interesante que ustedes después en un retiro personal se hagan el ejercicio de describir qué compone su tierra, qué compone o quiénes conforman a los suyos, qué caracteriza la casa de su padre y de su madre. En el caso del texto, la tierra está representando lo más general y que en términos sencillos es lo que menos nos cuesta, pero nos regala el marco cultural que nos define. Abraham entonces tiene que hacer un proceso de dejar, que no es dejar, sino entrar, asumir, transitar su tierra, a los suyos y la casa de su padre. Esto general son nuestras costumbres, nuestros modos de hablar, los estilos de comida, las prácticas religiosas. A nosotros, ¿cómo nos describiríamos en nuestro ser americanos, latinos, europeos, de Oceanía, africanos, asiáticos? ¿Qué es eso general que nos compone, que nos caracteriza? Que debemos también, ¿qué cosa? Incorporar y reconocer. No es para nadie un secreto que a veces nosotros tenemos o experimentamos tensiones en nuestra vida por querer vivir o querer ser nuestro contexto como si fuéramos de otro. Entonces yo nací en Colombia, en Puerto Boyacá. Mire, por más que yo quiera, yo no puedo ser francesa, porque Francia es Europa. Yo nací y fui criada en un contexto colombiano, criada en Bogotá, nacida en un pueblo que se llama Puerto Boyacá, pero en Latinoamérica. Y eso a mí me define, me da un marco de pensamiento, un estilo relacional. Yo en mis proyectos, en mi vida, tengo que tener claro también eso, porque eso me define. Y para transitar mi migración, debo beber de mi cultura, debo saber de dónde vengo, a qué pertenezco. Y por eso es clave que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué agradeces de tu marco cultural? ¿Qué enseñarías a otros de ella? ¿Qué consideras que puede ser mejor en tu cultura? En el caso de Abraham, es un proceso de toma de conciencia de dónde estoy. Sumeria, bueno, en ese tiempo yo no sé, digamos que ellos no iban a hablar de Mesopotamia, porque Mesopotamia es un término ya griego, los griegos son los que le dan el nombre a esa tierra de Mesopotamia, ¿eh? Pero Abraham pudiera decir, yo vivo o viví en Ur y ahora estoy en Harán, y se vive así, se come así, se reza a Dios así, se le construyen altares de esta manera, ¿no? Entonces hay que reconocer esa cultura que nos ha marcado, porque si yo camino mi proyecto de vida sin tener en cuenta ello, estoy desconociendo una parte mía, estoy caminando a ciegas con una parte mía. Y esta cultura general también me define y me ha aportado cosas. Vamos descendiendo en la capita, perdón, vamos descendiendo en la capa de los tuyos. Entonces, camina hacia ti, camina hacia tu tierra. Ahora camina hacia los tuyos, tus parientes. Son un grupo más cercano, el de la generalidad. Aquí la mayoría somos latinos, ¿cierto?
pero somos latinos, pero una cosa es ser argentinos, otra cosa es ser guatemaltecos, otra cosa mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, pero aún más es distinto que en el mismo Ecuador. Yo me crié en Guayaquil, yo me crié en Loja, yo me crié en Buenos Aires y vivo en Argentina, o me crié en Mendoza, en fin, esas particularidades de lo más profundito, de donde te criaste, de tu barrio, de tu ciudad, también te marca. Tu grupo de amigos del colegio, los vecinos del barrio, los primos lejanos y cercanos, el grupo familiar más extenso, los tíos, las tías, los abuelos. Oye, eso a mí me marca. Y tengo también que reconocer cómo me ha marcado y hacer este ejercicio. ¿Será que existen familiares o amigos que están borrados pues de la historia? Uy, ¿se acuerdan del tío Aristóbulo? Mijita, del tío no hablemos mejor porque no, eso hagamos de cuenta que no existió. Oye, ¿por qué? Algo así como en la película de Encanto, ¿no? No se habla de Bruno. Y esto es importantísimo y el texto, miren que es tan profundo a nivel humano que nos invita a que entremos a nuestra historia, incluso en aquellos episodios o escenas que no quisiéramos tocar. ¿Por qué? Porque Dios necesita para este proyecto que nos va a encomendar, estemos totalmente lúcidos respecto a nosotros mismos y segundo, que sepamos que contamos con Él en ese tránsito, en esa caminata y en ese reconocimiento que hacemos de nuestra historia. Porque si desconocer que somos latinos, que somos europeos, nos vuelve ciegos, mucho más nos vuelve ciegos el no conocer nuestro entorno familiar, nuestro entorno cercano, cómo nos marcó nuestros amigos de la universidad, los del colegio. Ahí surgen unas preguntas clave de con quiénes tengo rencores. A veces siento que pertenezco en ciertas cosas a mi familia, pero a veces siento que me distancio de cosas. ¿M? Y eso hay que aprender a acariciarlo, a escucharlo, a entenderlo. Y cuando no haya, digamos, otra forma de abordarlo, pues ponerlo en oración, ¿cierto? Entonces, Abraham, como es prototipo de todos nosotros, también recibió esa invitación. Que repetimos, el problema no era llegar a Canaán, sino que el objetivo es intégrate, Abraham, intégrate en tu historia general, con los tuyos más cercanos. Caramba, pero viene el punto más fuerte, el más íntimo, la casa de tu padre. Allá es donde nos conocen, como decimos aquí en Colombia, con trapitos y todo. Cuando te pones feliz, cuando te pones de mal genio, cuando te pones eufórico, eufórica, en la casa de tu padre, en la casa de tu madre, es el lugar más íntimo en donde te conocen de verdad y donde tuviste esa primera noticia de sentirte totalmente recibido o también donde quizás no te sentiste totalmente acogido. Es el ecosistema base, el ecosistema raíz. Es el hogar con tu mamá, papá, tus hermanos, o si no hubo papás, con abuela, con el cuidador que haya estado a tu lado, en ese entorno más íntimo de familia. En ese lugar es donde se forjó el carácter, donde están esas semillas de tu personalidad y donde reconociste o de pronto no tuviste claro el lugar que tú ocupas en la vida. Allí, en esa casa de tu padre, la casa de tu madre, en el lugar más íntimo de crianza, de formación, allá se sembraron los mayores sueños de tu vida o también situaciones muy complejas, quizás no tan agradables. Entonces, veamos en este leglica, en este camina hacia ti, en este llamado a sal por tu cuenta, toma la decisión de salir, no es salga corriendo como loco, no, conócete y abrázate. Y si yo voy a hacer el papel de Dios en este momento, si yo te lo pido, es porque yo te acompaño. Yo también te ayudo a entrar en tu tierra, a entrar en la historia con los tuyos y a entrar en tu historia con la casa de tu padre. Y una vez hayamos hecho ese tránsito, nos hayamos degustado, hayamos bebido de este pozo, estaremos listos para qué? Para salir a la tierra que yo te mostraré. Me parece por eso que es muy sugestivo el texto bíblico cuando le dice a Abraham que
vaya hacia dentro de él mismo, vaya a su tierra, a su parentela y a la casa de su padre, para que se pueda dirigir a la tierra que le va a mostrar. Me parece sugestivo que el texto dice eso, la tierra que yo te mostraré, no le dice Canaán, no le dice Beersheba, no, no, porque aquí el punto es, déjate guiar hacia una experiencia que se te irá revelando, porque no es tanto un topos, no es tanto un lugar físico, es una experiencia relacional con Dios, con la vida, con los otros, contigo mismo, es espléndida. Y por eso no implica abandonar, olvidar, ocultar eso, sino todo lo contrario, hacerlo tremendamente más consciente, más tuyo, porque es con esa historia, tal cual la viviste, con la cual Dios quiere trabajar, no con la historia ficticia, no con la historia ideal, sino con la historia real, con lo que has vivido, cómo vienes, cómo llegas, así Dios se enamoró de ti. Entonces, esa tierra que nos va a mostrar es la tierra en la que tenemos que ir siendo nosotros mismos, no otros, con nuestra historia. Y en Dios se resignifica esa vida, esa historia tal cual fue vivida, no para desecharla o ocultarla, sino para darle plenitud, de tal suerte que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro son abrazados por Dios, porque esa tierra prometida es una experiencia de habitar la historia desde Dios, pero también sentirnos habitados por Él. Y de esta manera seremos una gran bendición, como lo dice el texto en la parte final de este capítulo, en el versículo 3, en la parte final dice, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo, dice esta traducción de Dios habla hoy, tú vas a ser una gran bendición, porque si aprendes a abrazarte en tu fortaleza y también en tu vulnerabilidad, en esos estratos que vimos, pues serás una bendición porque también aprenderás a abrazar la historia de otros. Y en vez de ir comparando, en vez de ir peleando, en vez de ir sintiéndote pues como superior a los demás, irás con la bella humildad de ser tú mismo y de ayudar a otros con sus historias porque sabes que en la tuya también hay fracturas, pero también de alegrarte con los otros porque sabes que en la tuya también hay alegrías y fortalezas. Entonces yo cierro este momento con esta pregunta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos para degustarnos y abrazar nuestra historia con un gran sorbo de nosotros mismos, pero en Dios? Muchas gracias, queridos hermanos, y entonces quedamos atentos para la conversación o las preguntas que querramos generar en este momento. Muchas gracias, profesora Julia. En verdad, he estado bien ocupado porque es tan clara la exposición que aún la participación del grupo que nos está acompañando esta noche ha sido mínima, pero sí estamos contentos. Antes de tener este tiempo de preguntas, quiero dar una buena noticia para cada uno de ustedes, mis hermanos, que están esta noche con nosotros. Miren este aviso. Primero, toma nota de esto, curso gratuito. ¿Y quién da hoy algo gratis? Bueno, la Sociedad Bíblicas Unidas se ha puesto de acuerdo con nuestros maestros y queremos compartir un curso para la predicación eficaz, la palabra viva, así se va a denominar. Y hermanos, son 3 clases. Vamos a empezar el 15 de agosto. La segunda clase va a ser el 21 de agosto y la tercera clase va a ser el 28 de agosto. 3 clases, hermanos, que nos van a permitir fortalecernos. Quiero animarte. Ahora vas a tener en el chat más información también. Inmediatamente toma nota, ponte en contacto con tus líderes de la iglesia, con los institutos teológicos, que es importante esta base que cada uno tengamos para exponer mejor la palabra de Dios. Hermanos, no se olviden de este curso gratuito. Después de este curso gratuito, tenemos también, si ustedes se han dado cuenta, en varios de nosotros, tenemos un tiempo muy especial, un fondo en nuestras pantallas que dice Hebreo Bíblico Básico. El 3 de septiembre se va a iniciar una vez más este curso de Hebreo Bíblico y le invitamos a que nos esté llamando en cada sociedad bíblica, en cada región, pregunte
cómo es este curso, cómo yo puedo acceder, y es una gran oportunidad. Hoy en la exposición hemos tenido un tiempo muy especial para gustar un poquito lo que es el hebreo, y imagínense, saber lo básico, cómo van a ser nuestros mensajes mucho más poderosos, hermanos. Entonces, quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes este gran reto, este gran desafío, hermanos, para hacer el curso de hebreo bíblico, pero también motivar al curso gratuito de predicación de la palabra, estas 3 fechas que tenemos en el mes de agosto. Muy bien, estoy listo para poder hacer las preguntas a nuestra maestra, nuestra profesora, y bueno, he tratado de unir, hay en realidad en el consenso, tienen tres ideales muy similares. Y quiero empezar, profesor, haciendo esta pregunta. Y vamos a ir un poquito. Esta pregunta que dice, usted ha empezado claramente diciendo que es importante conocernos, degustarnos, ser conscientes de lo que hacemos. Y con la exposición del término hebreo, creo que hemos comprendido mucho más lo que va a significar para nosotros el término de camina, pero ¿para dónde? Entonces, y el mapa que usted ha presentado también da una estructura de realmente el camino que tenía que ir. Entonces, cuando la pregunta ahora viene para poderla entender, porque como le digo, han hecho una variedad de preguntas que tienen casi similitud. Dice, Abraham debería ir más allá de, no sabía dónde. Dice, salir más allá de su plan. Ahora, ¿cómo debe ser el llamado de uno de nosotros en este tiempo? Dice la pregunta. ¿Y cómo podemos detectar este momento de que Dios nos está llamando? En esta época, ¿cómo lo aplicamos aquello? Oye, Rolando, yo estoy llamando. Todos dicen, a mí el Señor me ha llamado. Pero cuando nos dicen, camina, espera un momento. ¿Cuánto van a ser mis recursos económicos? Pues la pregunta va esa. ¿Cómo debe ser llamado uno por Dios y en qué tiempo podemos detectar este momento en que Dios nos ha llamado? ¿Puede darnos alguna idea, profesora? Claro, claro, Rolando. Eh, Mira, es cuestión de estar atentos porque cada situación en la vida que nos ocurre, eh, detrás de cada una hay un llamado especial. Pensemos nada más en las relaciones que tenemos en casa o en el trabajo. Cuando, por ejemplo, yo tengo una idea y digo, vamos a ir este domingo a la playa, y me dicen, ¿y por qué no mejora cine? Si yo me pongo molesta con ese no que recibió ese cambio de plan, ya hay un ejercicio de llamada, o sea, no necesariamente es un proyecto macro de, no sé, ve y funda una iglesia, ¿no? A veces las llamadas de Dios son en esos momentos muy chiquititos que me están diciendo, oye, camina dentro de ti y revisa por qué te cuesta aceptar un no, por qué no reaccionas positivamente cuando te cambian un plan. En esas cositas pequeñas vamos dando cuenta, Rolando. También cuando tenemos ya pendientes en nuestras relaciones de entablar nuevamente conversación con alguien o que tenemos alguna diferencia con otra persona, ahí Dios también está tocando la puerta. Y si lo queremos ver de una manera más grande, preguntémonos qué aspectos de nuestra vida a nivel profesional, espiritual, educativo, sentimos que nos siguen reclamando oye, que hay una idea, aquí hay un sueño, aquí hay un anhelo y no le has dado todavía voz, no le has dado rienda suelta. A través de esas preguntas, eh, Dios está ya para algo y es algo constante. Lo que pasa es que estamos en una sociedad tan ruidosa que a veces nos cuesta hacer silencio y nos cuesta hacer pare. Y entonces nosotros somos tenemos una agenda muy ocupada, pero de todo eso que hacemos, ¿cuánto realmente estamos disfrutando y cuánto espacio estamos dejando para escucharnos y escuchar a Dios sin afanes, ¿no? Sin afanes.
pienso que por ahí pudiéramos encaminar esto y cierro con esta conclusión. Todos los días Dios nos está proponiendo un camina hacia ti, camine hacia dentro de ti en algún aspecto. ¿Qué destinar son los espacios para hacernos más sensibles a esas llamadas, desde lo micro hasta lo macro? Podría tener una aplicación, a mirarte en un espejo y decirte, oye, qué bueno que estás. Claro, pero claro, Rolando, tocas un tema muy importante, el cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eso es vital. Si Dios me mira con una mirada tierna y Dios habla bien de mí, por eso me bendice, con cuánta mayor razón, yo frente al espejo también me tengo que decir palabras bonitas, ¿no? Sé que me equivoco en tal cosa, sé que tal otra, pero yo soy amado, soy amada, soy próspero, soy próspera, puedo ser más inteligente. Hasta esto es un entrar en uno mismo y tenerse más confianza, ¿no? A veces confiamos tanto en los demás, pero nos echamos tierra a nosotros mismos. Entonces hay que echarnos porras, como dicen también en Centroamérica. Perfecto. Una segunda pregunta que es muy interesante, está basada en los dos términos que mencionaste. Hay dos tierras, una conocida y otra por conocer. Entonces, la pregunta tiene que ver con el mapa que usted presentó y cuando él tenía que salir, usted ha mencionado evidentemente que era una ruta comercial. Probablemente este mapa no estaba con estos nombres. Ujú. Entonces, Abraham tenía que salir a la tierra que, bueno, que Dios le iba a mostrar. Entonces, el camino que él tenía que seguir era esa ruta comercial para poder llegar a Canaán. Entonces, ¿cómo? Viene la pregunta, ¿cómo interpretamos oficialmente el texto de Génesis capítulo 11 que usted ha mencionado que él que tenía toda su parentela seguida de él, ¿no? O sea, Génesis 11, 27 y 32. Si los otros ya conocían la tierra, ¿cómo era que Abraham tenía que salir hasta donde Dios le diga, bueno, aquí te quedas? Es excelente pregunta. Tengamos presente esto. Los textos se escriben después de que pasan los hechos. Y los textos del Génesis, ya en su fase final de redacción, en su redacción ya final, se terminan de editar hacia el siglo quinto antes de Cristo. Y digamos, donde podemos situar históricamente la historia de Abraham, será como les indiqué, entre los siglos XVIII, algunos postulan siglo XIX, bueno, siglo XIX, siglo XVIII antes de Cristo. La historia de Abraham no se escribió inmediatamente sucedió, sino que se escribió muy posteriormente. Entonces, hay una intención particular, los redactores finales que van compilando esa historia, de situar que en efecto el patriarca salió de Ur, de Mesopotamia, y llegó a Canaán. ¿Por qué? Porque esa va a ser la tierra en donde el pueblo de Israel pues va a crecer y se va a conformar. Pero entonces, quien escribe es desde el siglo V antes de Cristo, no está escribiendo en el siglo XVIII antes de Cristo. Por tanto, escribe para dar razón o argumentos de que este lugar donde nosotros efectivamente nos criamos y nos consolidamos como pueblo, fue el lugar en el que nuestro patriarca llegó hace mucho tiempo. Entonces, digamos que la pregunta es totalmente válida, y nos lleva a este tipo de minucia en el estudio, ¿sí? Y por eso, en el capítulo 11, los versículos 27, se hace esa aclaración de el tránsito que iba a ser hasta Canaán, pero es porque ya hay una intención del redactor final de ratificar que es Canaán, la tierra en donde se va a asentar o donde va a crecer finalmente, pues, el pueblo de Israel, ¿sí? Y en efecto, ¿por qué Abraham o el clan de Abraham sigue esa ruta? Como les digo, en la época ya había una gran ruta comercial, entonces tenías que irte también por rutas conocidas. No te ibas a aventurar en una ruta en donde no hubiese camino porque corría riesgo tu vida, podían haber ladrones, si no había agua, pues quedabas a mitad de camino, ¿no? Y si seguías de Mesopotamia en línea recta, entre comillas, hasta Canaán, pues tenías que atravesar todo el desierto arábigo y ahí podías morir fácilmente.
Y en la antigüedad habían muchas, perdón, caravanas comerciales. Entonces, ay, que va a partir la caravana que lleva los perfumes hasta no sé dónde. Entonces la gente se unía a esas caravanas, iban o en sus carros o a pie, hacían esos tránsitos de esa manera. Entonces, por eso se asumen esas rutas y ya en la antigüedad se sabían lugares pues comunes, lugares clave, lugares conocidos y demás. Pero ciertamente la precisión que hace el texto de Canaán es una manera que el redactor posterior ratifica que esa tierra es donde llega efectivamente el patriarca Abraham, para evitar confusiones. ¿M? Que recordemos que en el siglo V el pueblo de Israel pues está ya gozando del retorno del exilio y está reconstruyendo toda su historia, todas sus tradiciones. Y por eso lo que escriben desde su historia pasada lo hacen con un sesgo particular y es ratificar sus tradiciones y ratificar que la tierra donde volvieron les pertenecía desde antaño. Es, digamos, una estrategia narrativo-histórica que utiliza el redactor del siglo V. Perfecto, perfecto. Tengo una tercera pregunta, profesora. Bueno, usted ha mencionado cuando mostró la imagen de un arte, el asterisco que parecía una estrella y que, bueno, mencionó que ya había la existencia religiosa, la estrella, un signo de hablar de divinidades. Entonces, aquí una de las preguntas viene y está hablando, a ver, permítame saltar. Si el padre de Abraham fue el que inicia el viaje, si el padre de Abraham fue el que inicia el viaje, ¿por qué no pudo dejar su idolatría y salvarse? ¿Por qué el padre de Abraham no cambió el corazón? ¿Por qué el padre de Abraham no cambió su corazón a Dios? ¿Cuánto tuvo que Mira, afectar esta cultura religiosa? digamos que el texto no nos dice nada al respecto. Y el texto, digamos que en ningún momento emite un juicio negativo frente a Terach, frente a su familia, ni mucho de Abraham. El texto no menciona algo negativo de su entorno, simplemente le dice, estás aquí, vas a ir a este otro lado, ¿no? Y digamos que el texto guarda silencio en ese aspecto. ¿Desde dónde pudiéramos dar unas respuestas de la misma exégesis rabínica que plantea por qué Abraham, digamos, logra hacer este desplazamiento y esta escucha a Dios y esta obediencia? Porque según la tradición religiosa judía, cada 10 generaciones nace un justo. Y desde Sem hasta los hijos de Terach, Abraham sería esa 10ª generación, sería el justo. Algo como lo que pasa con Noé. Digamos, eso desde la exégesis judía, ¿no? Pudiéramos responder ese punto. Pero insisto, el texto bíblico en sí mismo no plantea ningún juicio ni frente a Abraham ni frente a Terach respecto a su procedencia y a su cultura previa, ¿no? De hecho, es muy diciente y quisiera compartir con ustedes ese texto en el profeta Isaías, en Isaías 17, esperen si no me falla la memoria, en donde hay una visión tan interesante y tan bonita de todos los pueblos del Medio Oriente antiguo. Ya voy a llegar aquí al texto para que veamos esa partecita. Ya voy a llegar. A ver, si no es Isaías 17, es 19. Sí, es 19. En Isaías 19, en los versos 16 al 25, hay una expresión muy interesante que habla de una futura o posible conversión de los pueblos de Asiria y de Egipto.
Miren, voy a leer el verso 16. En Isaías 19 dice, en ese día los egipcios parecerán mujeres, se llenarán de miedo y espanto cuando vean que el Señor Todopoderoso levanta su mano contra ellos. Los egipcios sentirán terror ante Judá, con solo recordar su nombre se llenarán de espanto. Paso al 18. En ese día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán hebreo, que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto. Miren lo que se está diciendo, ¿no? Habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde al Señor Todopoderoso en el país de Egipto. Cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que les oprimen, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. ¿A quiénes? A los que están en Egipto. El Señor se dará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor, le darán culto y le ofrecerán sacrificios y ofrendas. Harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después los sanará. Ellos se volverán al Señor y Él se compadecerá de ellos y los sanará. En ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. ¿Dónde queda Asiria? En Mesopotamia. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria, y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. En ese día Israel se colocará a la par con Egipto y Asiria y serán una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo, yo bendigo a Egipto, mi pueblo, a Asiria, obra de mis manos, y a Israel, mi propiedad. Quiero decir con este texto que acabo de leer. Estamos en el texto de Isaías, en lo que llamaríamos el proto-Isaías, el capítulo 19, y en donde se está hablando de una manera positiva de Egipto, Asiria, que han sido pueblos que no han tratado bien a Israel, pero se está viendo la potencial capacidad de que se vuelvan, ¿qué? Hermanos. Y el hecho de que se diga que hay una calzada que va de Egipto a Mesopotamia, y en donde todos reconozcan a Dios, implica que quizás en la comunidad había una esperanza, una intuición de que, oye, somos los mismos, o más bien, venimos de un mismo tronco, ¿sí? Y es muy sugerente, esto a nivel de investigación bíblica, es muy sugerente que Abraham nos lo ubica el texto bíblico saliendo de Mesopotamia, estaciona en Harán, luego parte hasta Canaán, va hasta Egipto y luego retorna a Canaán. Miren que abraza todo este Medio Oriente antiguo. Así que pudiéramos decir que la experiencia de Dios a través de Abraham bendice toda esa experiencia, toda esa zona, digámoslo así, y que en algunos sectores de la comunidad judía de Israel, en estas épocas antiguas, estaba esa certeza o esa intuición de que pudiéramos ser todos del mismo Dios, ¿no? Y fíjate que no hay una especie como de condenación a unos y a otros, sino que está en la esperanza de que podamos ser todos como cobijados por el amor de un mismo Dios. Entonces, esto para retornar a lo de la pregunta, ¿no? El texto no hace ningún juicio negativo contra Terah, tampoco contra Abraham, y es clave que lo tengamos en cuenta para pronto no hacer aseveraciones que el texto no plantea allí de facto, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profesora Juliana, por este tiempo de exposición. Y bueno, creo que estamos muy contentos y siempre desafiados a seguir estudiando la palabra y no dejando de asistir los días viernes a las webinars propuestas por las Sociedades Bíblicas Unidas que tenemos cada viernes. Entonces voy a dejar este tiempo con Josué. Tenemos muy buenas noticias todavía para cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, profesora Juliana. Gracias, profesora Juliana, y gracias también, Rolando, ahí por el momento ahí de las preguntas. Y bueno, y agradecemos también a ustedes que se lograron conectar y pudieron hacer el tiempo para poder aprender y estoy seguro que nos vamos una vez más con mucho aprendizaje. Así que hoy, antes de despedirnos, quiero nada más mencionar a los ganadores del recurso bíblico de hoy. Así que voy a mencionar a los ganadores de Perú.
quiero felicitar a Javier Padilla, de Ecuador, Alexandra Calderón, de mi querida Guatemala, Ezequiel Choc, Colombia, Betty Cuarán, de Bolivia, Elizabeth Chirí, de México, Marta Elisa Montero, y de Chile, Luis Valle. Esos son los que han ganado un recurso bíblico el día de hoy, así que enhorabuena, felicitaciones a ellos. Y bueno, antes de despedirnos, también recordarles que el otro viernes también vamos a tener, como todos los viernes, ya el tema amor, unidad y reconciliación con el profesor Darío López. Así que nuevamente está citado para el siguiente viernes. No se lo pierda, invite a alguien más porque sé que son temas de mucha, mucha bendición. Así que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Puede abrir su micrófono, pueda abrir también su cámara. Queremos verle algunos segundos ahí y podernos despedir. Abra y salúdenos por ahí porque siempre es bueno escucharles. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, muchas gracias, muchas Buenas bendiciones. noches, Bendiciones. para todos. Que tengan feliz Bendiciones. Buenas Un abrazo a toda la familia. Buenas noches. Favor de Colombia, Perú. buenas noches de Colombia. Buenas noches, bendiciones. noches, gracias. Bendiga, Buenas gracias. noches. Buenas noches.